Bienvenidos a las historias que no nos contaron, por Clara Gagliano. Liberté, égalité, fraternité. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Robespierre. Bienvenidas a las historias que no nos contaron. Quizás más o quizás menos, pero seguramente estas tres palabras nos suenen familiares. Libertad, igualdad, fraternidad. Los nombres mencionados quizás también nos resulten conocidos por ahí, por haberlos estudiado en el colegio. Dato de color, son todos hombres. Caramba, qué coincidencia. En este episodio me propongo recuperar la historia de dos mujeres que cumplieron un rol protagónico en el proceso revolucionario francés del siglo XVIII, cuyos nombres, para variar, han sido invisibilizados en el relato oficial. Seguro hay muchas más, pero bueno, necesitaría un ciclo de podcast solo para ellas. La famosa Revolución Francesa fue un conflicto social y político armado que tuvo lugar en Francia entre los años 1789 y 1799. Básicamente, tanto la burguesía como las clases populares se enfrentaron al régimen monárquico francés, que era absolutista y obsoleto, y a una aristocracia que, aferrada a sus privilegios, se negaba a ceder poder y bloqueó todas las reformas estructurales propuestas para frenar la crisis social inminente y mejorar un poquito, al menos, la calidad de vida de la población. Esta es una breve introducción para tener un contexto. Vamos al motivo de este podcast. Théorine de Méricourt, una mujer que peleó como nadie por derechos que nadie pensaba regalarle y en la cual supuestamente se inspiró Delacroix para su clásico Libertad guiando al pueblo. Nacida Anne-Joseph Thérouanne, disculpen, pero no me sale la pronunciación en francés, ella reclamaba algo sobre todas las cosas: que tanto ella como sus hermanas pudiesen morir por la nación de la misma manera en que morían los hombres. Ese fue el resumen de sus principales exigencias: defenderse. Para ello, reunió en torno a su figura, un ícono amado y odiado con la misma intensidad, a una legión de mujeres que se organizaron en batallones de amazonas que buscaban liquidar la asociación de mujer con fragilidad y en clubes o asociaciones femeninas que más tarde serían suprimidas por esos hombres revolucionarios junto a los que combatieron. Thérouanne, que en un principio había considerado a cualquier rival un enemigo, suavizó su postura ante las matanzas de los jacobinos y fue castigada precisamente por esta moderación de la peor forma posible. A manos de los suyos y las suyas, fue desnudada y azotada públicamente durante horas, hecho que la trastornaría para siempre, acabando sus días en un manicomio. Tras estos terribles sucesos, pasó lo que siempre ha pasado y todavía pasa. Los logros de esta mujer, conquistados mediante la rebeldía, se transformaron en leyendas hiperbólicas, en ridiculizaciones bien planificadas con el fin de degradar su legado. De Thérouanne de Méricourt se dijo que era fea, retorcida, que guardaba un profundo rencor contra los hombres, puede que esto nos suene familiar, incluso que era una asesina histérica cuyo trastorno mental y uterino solo se calmaba vertiendo sangre o mediante una terapia a base de sexo desenfrenado. Pero en realidad, Thérouanne fue una revolucionaria, una persona capaz de inspirar de valor a muchos y a muchas y servirles de ejemplo. Incluso de arengar a un público indeciso con intervenciones y proclamas apasionadas. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.